Yo soy Metzi y el día de hoy, en Pegatécnica Pedagógica, aprenderemos a definir una idea por medio de una representación gráfica, como el boceto, el croquis y el plano, para que nos ayuden a diseñar nuestros productos. Cuando se desarrollaron los distintos alfabetos en el mundo, mejoraron también las técnicas de representación gráfica. Parte de este avance se debió a la necesidad de demostrar principios geométricos, de plasmar en el papel los primeros planos arquitectónicos y de describir las incipientes máquinas construidas o que solo estaban aún en la imaginación de los creadores. En ocasiones necesitamos representar figuras, objetos, para lo cual hacemos uso del dibujo gráfico o de una manera más especializada del dibujo técnico, que tiene como objetivo representar gráficamente mediante trazos de líneas a los diferentes objetos y o estructuras que día con día se emplean en la industria o en nuestra vida diaria. Dentro del proceso de diseño de un producto podemos emplear diferentes técnicas de dibujo para conseguir definir nuestra idea gráficamente, para que pueda ser entendida por otros y llegue a construirse. Los bocetos son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, sin mucho detalle y sin seguir ninguna norma, para representar de forma sencilla soluciones iniciales de un diseño de algún producto. Los bocetos son dibujos a mano alzada, es decir, se efectúan a pulso sin la ayuda de instrumentos auxiliares de dibujo, solo con el lápiz y borrador. Más sencillo aún, un boceto es un dibujo a mano. El croquis es también un dibujo realizado a mano alzada, que contiene información completa sobre las dimensiones, que son las medidas, y las formas del objeto, para que puedan fabricarlo. Es una representación gráfica mucho más detallada que el boceto y su ejecución requiere más precisión y claridad. Por ejemplo, imagina que tus papás han decidido mandarte construir un escritorio a tu gusto. Entonces tú puedes realizar un boceto para que ellos tengan la idea de cómo te gustaría que fuera. Pero para que el carpintero pueda construirte el escritorio como tú lo deseas, deberás realizarle un croquis. No importa que el dibujo sea a mano, pero que le indiquen las medidas, cuál va a ser el tamaño, el ancho, el alto o algún detalle en específico. Pero si estamos hablando de productos industriales como las piezas de un carro o como algún instrumento médico, entonces será necesario trabajar con planos. Los planos son dibujos delineados. Se realizan con la ayuda de instrumentos de dibujo, con la escuadra, regla, compás, etc., para conseguir una representación a escala de un objeto, es decir, un dibujo cuyas medidas están en proporción con el objeto en la realidad. Para realizar un plano tenemos que conocer algunos conceptos básicos, como las escalas, acotaciones, líneas, vistas, etc. Empecemos con las escalas. Cuando queremos representar un objeto en una hoja de papel, debemos de recurrir a las escalas, que es un método gráfico que nos permite agrandar o achicar ese objeto de acuerdo al grado de detalle que se requiera. Estos nos permiten hacer el dibujo guardando las proporciones del objeto real. Las escalas pueden ser reales, de ampliación o de reducción. Por ejemplo, si queremos representar un árbol que tiene las siguientes dimensiones: altura total de 10 metros, altura de la copa al piso de 4 metros y el ancho de la copa de 4 metros, no necesitamos ser genios para darnos cuenta que no nos va a caber en la hoja si quisiéramos realizar una escala real. Primero tenemos que elegir qué escala deseamos utilizar. Esta escala saldrá de dividir las medidas en centímetros cuantas veces queramos achicar el dibujo. Por ejemplo, lo podemos dividir entre 10, 20 o 25, 100, casi siempre por números enteros. Enseguida se convierten todas las medidas a centímetros, que es la medida de longitud que vamos a usar en nuestra hoja. Ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, así que para convertir de metros a centímetros solo debo multiplicar los valores por 100. Y para practicar un poco el cálculo mental, recuerda que cuando multiplicas por 100 solo debes de agregar 2 ceros al número que estás multiplicando. Y así tenemos un árbol de 10 metros de altura multiplicado por 100. Tengo los 10 metros y agrego los 2 ceros del 100 y así tenemos 1000 centímetros. De igual manera, la altura del piso hasta la copa es de 4 metros. Por 100 tengo el 4 y le agrego los 2 ceros. Obtengo 400 centímetros y el ancho de 4 metros o 400 centímetros. Ya que tengo mis valores en centímetros, debemos de decidir por qué número lo dividiremos. Recuerda que el resultado debe de caber en nuestra hoja.
Y para dividir también practicaremos el cálculo mental. Cuando dividimos entre números como 10, 100, 1000, etc., ahora solo debemos de quitar los ceros. Por ejemplo, tengo mi árbol de 1000 centímetros de altura. Si lo divido entre 10, solo debo de quitar un 0 al 1000 y así tendría 100 centímetros. Pero aún así son muchos centímetros, no cabrían en mi hoja. Así que necesitamos otra escala. Vamos a probar con el 100. Tendríamos la altura del árbol de 1000 centímetros entre 100. Recuerda, solo le quitamos los dos ceros de 100 al 1000 y obtenemos como resultado 10. Y en mi hoja sí cabe un árbol de 10 centímetros, así que ya seleccionamos nuestra escala, que sería de 1 a 100, que significa que un centímetro equivale a 100 centímetros en la realidad, o sea, a un metro. Recuerda que tenemos que escalar todas las medidas del árbol, así que tenemos ahora de la altura del piso a la copa 400 centímetros, los dividimos entre 100, recuerda, le quitamos dos ceros y nos queda 4. Y de igual manera lo hacemos con el ancho del árbol, 400 centímetros entre 100 y así tenemos 4 centímetros. Entonces nuestro dibujo quedaría con estas medidas a una escala de 1 a 100. Esta es la escala más usada para diseñar planos arquitectónicos. En el caso de ampliar un dibujo, se hace a la inversa, es decir, multiplicaremos las medidas del objeto, que se supone que es pequeño, causa por la cual se amplía, por la cantidad de veces que queramos agrandarlo. Expresaremos la escala anteponiendo el número que corresponde a la cantidad de veces que multiplicaremos al metro, por ejemplo, 2 a 1, 3 a 1 y así sucesivamente. Así tendríamos la escala de 2 a 1 en una ampliación que hace referencia a que una unidad real son 2 unidades en el papel. Si fueran centímetros, un centímetro en la realidad se dibujarían 2 centímetros en el papel. En una escala de 3 a 1, un centímetro de la realidad se dibujaría a 3 centímetros en el papel. Con esto podemos concluir que la escala es la relación que existe entre el dibujo y el objeto a representar. La escala es fundamental en la elaboración de mapas, por ejemplo. Ahora pasemos a las acotaciones. Acotar es indicar las dimensiones que tiene el objeto que dibujamos. Esto se realiza mediante el uso de normas convencionales, haciendo empleo de símbolos como las flechas, números, etc. Para acotar se emplean líneas de cota, líneas de referencia, flechas de cota, cifras de cota, líneas auxiliares de referencia y líneas auxiliares de cota. Para poder acotar correctamente se deben de expresar las medidas finales de las piezas y la acotación debe de ser clara, precisa, exacta y legible. Se debe de colocar todas las cotas necesarias de la pieza para su fabricación, ya que de omitirse una sola de importancia entorpecería la fabricación de dicha pieza, pero tampoco debes de poner cotas de más. Los números se deben de poner de manera centrada y todas las dimensiones de longitud deben de expresarse en la misma unidad. Es importante que ni la línea de cota ni las líneas auxiliares formen intersecciones entre sí, ni con el dibujo. Para evitar que se crucen, las cotas mayores se dibujan más alejadas del objeto que las más pequeñas. Cada tipo de línea tiene una expresividad propia y un significado diferente. Por ejemplo, la línea gruesa se emplea para representar los contornos y aristas visibles de los cuerpos. Las vistas de un objeto son las caras del mismo. Un objeto tiene siempre 6 caras o vistas, pero solo dibujamos 3, porque con 3 vistas es suficiente para saber cómo es el objeto y poder así diseñarlo y fabricarlo. El dibujo de las vistas de un objeto es un dibujo en 2 dimensiones. A las vistas que dibujamos las llamaremos frontal, que es la vista viendo el objeto de frente, lateral, que es viendo el objeto de lado, y la superior, que es imaginándonos cómo se ve el objeto desde la parte superior. Las vistas siempre se dibujan de manera que correspondan las anchuras de todas las vistas, como lo ves en la imagen, no de esta manera. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que deseamos realizar las vistas de un archivero, como el que está en la pantalla. Primero imagina cómo se vería si lo observas de frente, y a esta vista la llamaremos frontal. Después, imaginamos cómo se vería desde arriba. Sería más o menos así. Recuerda que las anchuras deben de coincidir. Te puedes ayudar de unas líneas punteadas.
Y para finalizar, realizaríamos el dibujo de cómo se vería de lado. Si te fijas, no es muy complicado. En un plano de 2 dimensiones tenemos el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Si deseamos representar el volumen, se utiliza el eje Z, y con estas 3 dimensiones X, Y y Z se realizan planos isométricos para dar una idea real de los objetos. Estos planos se utilizan en el diseño 3D. En las computadoras existen muchos programas de diseño y modelado 3D. Existen otros conceptos como la perspectiva, donde se añade un punto de fuga que hace que un objeto parezca más pequeño a medida que se aleja del espectador. El corte transversal, que son las imágenes en que se simula un corte hecho a lo largo de un objeto para ver su interior. Hoy, con los avances de la computación y sobre todo con el acceso inmediato a todo tipo de fuentes de información, la representación técnica permite la creación de documentos muy completos, con textos explícitos, dibujos hechos desde perspectivas reveladoras y fotografías con una definición asombrosa. En forma paralela se han desarrollado otros medios como la videograbación, la simulación por computadoras, la grabación de audio e incluso la elaboración de proyectos en escalas con fines de demostración. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.